Dios nos bendiga. Hoy es lunes 14 de octubre. Continuamos en el estudio de la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. El texto para memorizar dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Querido y amado Padre, que el Verbo encarnado esté en nuestro sistema circulatorio, de tal manera que tu sangre sea nuestra y que también nosotros seamos para ti. Bendice en esta ocasión este análisis bíblico, que tu Santo Espíritu nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes 14 de octubre, la palabra hecha carne. Leemos en Juan 1, del 1 al 3, y luego el 14. En el principio era el Logos, es decir, la palabra, es decir, Cristo, porque Cristo es el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Pasamos al versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayer hablamos de la naturaleza divina de Cristo. Hoy nos toca hablar de otra naturaleza, la naturaleza humana de Cristo. Dios había predicho en Génesis 3:15 en adelante de que Él mandaría a su Hijo para pagar el pecado de un Adán arrepentido y de una Eva arrepentida. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva se arrepintieron? Porque fueron vestidos con piel, o fueron vestidos con vestiduras de piel. No dice pieles, sino piel, dando a entender un cordero. De ahí que si Adán y Eva fueron vestidos con piel, fue porque mataron un cordero y confesaron antes de matarlo sus pecados sobre la cabeza del cordero. Y entonces, al traspasar su culpa al animal, mataron el cordero, y entonces Dios aceptó ese arrepentimiento, que los vistió con Él mismo en el símbolo de un animal llamado el Cordero de Dios, que menciona Apocalipsis 3. Ahora bien, esa promesa de venir Cristo hay más de 300 promesas en el Antiguo Testamento sobre Cristo que se cumplieron en él en el Nuevo Testamento. Jesús nació de mujer, según Gálatas 4:4. Nació y duró 9 meses como dura cualquier humano. Y hay otras características de Jesús, y es que Jesús, cuando fue presentado a la multitud por Pilato, nos dice Juan 19:5, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. O sea, Jesús era tan humano como somos nosotros. La diferencia,
Digo como nosotros porque él hereda de Adán, hereda el cansancio, la sed, el hambre, no el pecado de Adán, porque Cristo fue sin mancha. Pero dice la Biblia en Juan 4:6 que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús se cansaba. Dice Lucas 2:40 que Jesús crecía y se fortalecía. Es decir, las actitudes humanas se reflejaban en Cristo. Ahora, en la cruz, según Juan 19:28, Jesús dijo, tengo sed. ¿Ve? Tanto como un humano tenía hambre, tenía sed, se cansaba. En Mateo 8:24 dice que se durmió en una embarcación porque era humano. Cuando Jesús resucita, en Juan 20:27 le dice a Tomás, el incrédulo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Es decir, Cristo era tan humano que le pidió a Tomás que comprobara que aún resucitado, Cristo seguía siendo humano. Otro aspecto es que Juan, no solamente Juan, sino también nos habla de el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, Jesús ascendió al cielo siendo hombre. Otra característica es que todos esos aspectos, Jesús murió porque era hombre, o sea, porque era humano. Hablamos de que Dios tiene dos naturalezas fusionadas ayer en sí. La naturaleza divina se fusionó con la humana. Y quiero leerle una cita del Espíritu de Profecía que confirman esto. Dice, el Señor Jesucristo, dice aquí, Cristo fue un verdadero hombre. Vino como uno viene desvalido, revestido de la humanidad de que nosotros estamos revestidos. Y como miembro de la familia humana era mortal. Review and Herald, 4 de septiembre de 1900, Espíritu de Profecía. La encarnación fue, dice aquí, Cristo era un verdadero hombre, sin embargo, era Dios en la carne. Ahora, oiga lo que es la naturaleza humana y la divina que había en Cristo. La naturaleza humana del Hijo de María se cambió con la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. Carta 280 de 1904, Espíritu de la Profecía. Otra cita, lo humano no ocupó el lugar de lo divino, sino lo divino de lo humano. Sign of the Time, 10 de mayo 1899. Otra cita, la divinidad no fue degradada en humanidad, la divinidad mantuvo su lugar. Review and Herald, 18 de febrero de 1890, Espíritu de la Profecía. Otra cita, voluntariamente Cristo asumió la naturaleza humana, lo hizo por sí mismo y por su propio consentimiento. Review and Herald, 4 de septiembre de 1900, Espíritu de la Profecía. Es decir,
decir, las dos naturalezas estaban fusionadas. ¿Cómo? Yo no sé. La Biblia dice que eso es un misterio. Otra cita. El Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. El deseado de todas las gentes, páginas 178 y 179. Otra cita. Al paso que llevaba la naturaleza humana, dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba de la divinidad. Sign of the Time, 17 de junio 1897, Espíritu de la Profecía. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. El deseado, página 32. ¿Cuál era la ley de la herencia? Que como el pecado produjo en Adán hambre y sed y cansancio, Jesús pasó por hambre, sed y cansancio. Como ya hemos visto en los textos precitados. Otra cita. Jesús tomó la naturaleza humana, pero no su pecaminosidad. Sign of the Time, 29 de junio 1901. Es decir, Cristo tomó el pasivo de Adán de cansarse, de dormir, de tener hambre, de tener sed, de desconocer muchas cosas. Es más, todos los milagros que Cristo hizo, todos los milagros que Cristo hizo, voy a buscarle la cita. Todos los milagros que Cristo hizo fue por el poder de Dios a través de los ángeles. Es decir, los ángeles dirigían la vida porque los ángeles tenían las instrucciones del Espíritu Santo, que en ese instante era el comandante de los ángeles mientras Jesús estaba en la tierra. Y como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, entonces el Espíritu Santo guió todos los pasos de Jesús, todos los pasos los dirigió el Espíritu Santo a través de los ángeles. Y dice el deseado que todos los milagros que Jesús hizo, esos milagros los hizo a través de los ángeles. Eso está en el deseado de todas las gentes. Y si nosotros tuviéramos esa entrega que tuvo Jesús para hacer la obra de Dios, nuestras vidas fueran diferentes. Nuestras vidas nosotros pudiéramos resucitar muertos, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, y como también lo hizo el profeta, Eliseo. Si nosotros pudiéramos entregarnos a Cristo como se entregó Jesús, nuestra naturaleza fuera muy poderosa para hacer grandes cosas. Mis hermanos, nosotros en el estudio de mañana les voy a dar la cita del Espíritu de Profecía, de que Él hacía los milagros a través de los ángeles. Todos los milagros que hacía Jesús eran hechos a través de los ángeles. Déjame ver si antes de terminar yo contigo esta cita para que ustedes la anoten. Déjenme ver si yo por aquí la encuentro. Déjenme ver. Si no, te la doy mañana, porque la leí hoy.
la leí hoy. Y quiero que ustedes entiendan que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se nos fue el tiempo. Para mañana martes 15 de octubre vendremos con oír o no oír la palabra. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a suscribirse. Dios continúe con nosotros. Amén.